Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. Dear colleagues, dear friends, it is my immense pleasure to welcome. Estimados colegas y amigos, es un gusto darles la bienvenida a este panel sobre la situación del convenio 108 y los prospectos de un tratado sobre inteligencia artificial en el Consejo de Europa. Soy Véronique Siminá y hoy tengo el gran honor de moderar este panel tan interesante. Antes que nada, quisiera agradecer a nuestros colegas en INAI en México por organizar este panel. Hoy, en el contexto de la sesión de apertura de la GPA 2021, tenemos la gran oportunidad de concentrarnos en el estado actual del convenio 108 más y incluyendo uno de los debates sobre uno de los temas más controvertidos, las perspectivas de un tratado sobre inteligencia artificial en el Consejo de Europa. Vamos a explorar esta nueva regulación propuesta en la Unión Europea y vamos a analizar cómo esta nueva normatividad interactúa con el convenio 108 más. Los 4 panelistas excepcionales, a quienes voy a presentar en unos segundos, van a abordar los temas que acabo de mencionar desde diferentes perspectivas, brindando no solo una evaluación crítica del estado actual del convenio 108, sino también una visión del futuro, de lo que nos deparan los años venideros. Consciente del tiempo que tenemos asignado, me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros 4 ponentes panelistas para hoy. Voy a irme en orden alfabético. Primero que nada tenemos a Paul Breitbart, director de Política Global y Estrategia de la Unión Europea en TrustArc, que en 2016 se unió a Unimity, que formó parte de TrustArc en noviembre de 2019. Actualmente es director de Política Global y Estrategia de USOPOL. También trabaja en Centro Europeo de Privacidad y Ciberseguridad de una destacada universidad. Bienvenido, Paul. Gracias, un gusto estar aquí. A continuación tenemos a Alessandro Mantelero, profesor de Derecho y Tecnología y Derecho en la Universidad Tecnológica Politécnica de Turín. Es experto en inteligencia artificial, protección de datos y derechos humanos para el Comité Ad Hoc sobre Inteligencia Artificial. Ha fungido como experto en regulación de datos para varias organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Agencia Europea para Derechos Fundamentales y la Comisión Europea. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades, incluyendo el Berkman Klein Center para la Sociedad de Internet en la Universidad de Harvard. Llegó a la Universidad de Oxford también como investigador en 2013-2014, trabajando en Big Data y protección de datos. Bienvenido, Alessandro. A continuación tenemos al señor Gonzalo Sosa, que es coordinador de protección de datos de la Unidad de Regulación y Control de Datos Personales en Uruguay. Fue nombrado como gerente de protección de datos de la DPA de Uruguay y como secretario general de la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay. En los últimos 10 años ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con el gobierno digital, brindando asesoría legal a las entidades antes mencionadas. Desempeña actividades docentes en varias universidades de Uruguay y es miembro de ISOC, del Buró de la Convención 108 del Consejo de Europa y del Consejo Consultivo Multisectorial de CPDP Latam. Bienvenido, Alessandro. Y tenemos, por último, pero no menos importante, al señor Jean-Philippe Alté, comisario de Protección de Datos del Consejo de Europa. Ha ocupado este cargo en Suiza, presidente también de la Asociación Francófona de Autoridades de Protección de Datos y presidente del Comité Asesor del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automático de datos personales. Bienvenidos al panel y el plan que tenemos para la próxima hora es comenzar con una introducción breve por parte de cada panelista y después iremos abordando una serie de preguntas. Daremos oportunidad a los panelistas de que profundicen en estos temas.
Quisiera comenzar con esta pregunta inicial para todos los panelistas. Propongo que sigamos el mismo orden en que los presenté, comenzando con Paul, después Alessandro, Gonzalo y Jean-Philippe. La pregunta sería, el convenio 108 más abre la posibilidad de un nuevo estándar, de una nueva norma. Gracias, Verónica. Gracias, ANA, por la invitación. Me encantaría estar en México 10 años después de la primera conferencia internacional, que fue también mi primer evento internacional. Pero me da mucho gusto que podamos hacerlo, al menos en línea. Y felicidades por eso. Para responder la pregunta, la respuesta breve, Verónica, sería sí. Creo que la Convención 108 ya se está convirtiendo en un estándar global. Desafortunadamente no es muy conocida todavía en el sector privado. Creo que todos nosotros deberíamos esforzarnos más por hacer que las empresas en todo el mundo sepan que existe el convenio 108, porque es muy importante como estándar, como norma internacional. Cualquier ley de protección de datos personales que se adopte, como la que vimos en California o la de Brasil, ahora incluso el PIPL en China, todas están basadas en los mismos principios básicos que se derivan a final de cuentas del convenio 108 y ahora del convenio 108 más. Y si el sector privado estuviera consciente, sería mucho más fácil, desde mi punto de vista, trabajar también hacia ese estándar global y hacia un cumplimiento mundial. Gracias. Muchas gracias, Paul. Alessandro, ¿tienes la palabra? Gracias, Verónica. Thank you very much for this invitation. Regarding convention. En relación con el convenio 108, organizamos hace un par de años, en la era pre-COVID, un evento sobre este tema, sobre el rol del convenio 108 en Estrasburgo. Y me parece que hay 4 puntos que debemos considerar. El primero es la estructura. El convenio 108 es un convenio abierto, y ya tenemos como signatarios algunos estados que no forman parte del Consejo de Europa, que no forman parte del continente europeo, que provienen de otras regiones geográficas. El segundo comentario es que no hay muchas alternativas. Desafortunadamente, el otro modelo global, la PEC, el de la OCDE y el marco futuro que se debate en las Naciones Unidas, no ha logrado grandes resultados en términos de un impacto tangible, concreto. En tercer lugar, hay una alternativa entre el estándar global y el estándar de oro. El estándar de oro, según los países europeos, es la GDPR, y tenemos que admitir que ha tenido un gran impacto. Pero por otra parte, muchos países, y mi experiencia personal, por ejemplo, yo he trabajado en República Dominicana, muchos países tienen un sistema que no está alineado con la GDPR. La brecha es muy, muy importante y no podemos imaginarnos en pocos años lograr lo que la Unión Europea hizo en decenios. Por otra parte, tenemos la dimensión política que también es muy relevante y no se debate con frecuencia. El convenio 108 está basado en el Consejo de Europa, que incluye a Reino Unido, incluye a Rusia, incluye diferentes puntos de vista, diferentes tipos de áreas de referencia geopolíticas. Por ejemplo, Reino Unido para el Commonwealth, para la Mancomunidad, y Rusia para los países del bloque oriental. En principio puede ser un sistema base que pueda servir para muchos países en el mundo y que es más accesible que una solución que en muchos casos ha sido diseñada a la medida específica de una zona geográfica. En ese sentido, el convenio 108 también es considerado por muchos países como un primer paso, por ejemplo, para ver su aptitud para las normas de protección de datos. En términos de convertirse en una norma global, no necesariamente la norma más alta, pero creo que esa es la función, armonizar y
tener una especie de marco de fondo sólido, firme, con el convenio 108 más, para fomentar la protección de datos en diferentes áreas y diferentes países. Yo creo que es el mensaje más importante. Gracias, Alessandro. Gonzalo, tienes la palabra. No. Una disculpa, no se escucha al ponente. La moderadora escucha al ponente, pero ya está abierto. Para darle un poco más de estrés a nuestra moderadora, que lo va a hacer estupendamente bien. Y bueno, en principio agradecer sí al INAI y a la GPA por poder estar en este panel con gente tan importante y realmente distinguida. Y para responder a tu pregunta, Veronique, yo pensaba, ¿no?, con respecto a cuáles son las condiciones del convenio 108 para convertirse en un estándar global, ¿no? Y en ese sentido uno tiene que nutrirse a veces de los conceptos de la gente que sabe más que uno. Y yo pensando un poco, acá en Uruguay, el doctor Felipe Rotondo, que es catedrático, integrante del Consejo Ejecutivo, hablaba de la persona humana en el centro del Estado de Derecho, ¿sí? Reconociéndole el régimen jurídico, ciertos derechos fundamentales que provienen de su dignidad, ¿sí?, de su dignidad. Y pensaba un poco de que esa dignidad es lo que hace también, ¿no?, que se le califica a este Estado de Estado de Derecho. Y pensaba un poco también en cuáles son los pilares del Consejo de Europa, porque el convenio 108 está enmarcado dentro del Consejo de Europa, y esos pilares, ¿no?, del Consejo de Europa, asociados también a los derechos humanos, a la democracia y precisamente al Estado de Derecho. Y dentro de lo que es el convenio 108, su objeto, ¿sí?, el objeto de proteger a todos los individuos sin importar su nacionalidad, su residencia, con respecto al tratamiento de sus datos personales, contribuyendo al respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Entonces allí tenemos un primer, me parece, aspecto que hace que el convenio 108 pueda tener ese estándar global, ¿no?, los valores que están atrás del convenio. Y un segundo aspecto asociado a su historia también, que ya han comentado. Yo estoy siguiendo un poco con un cierto delay a los colegas del panel, pero también vinculada a la historia del convenio 108, ¿no?, del 80 ahora, con sus sucesivas protocolos de modernización, cómo ha cimentado el alcance de estos valores en distintas partes del mundo, porque su estructura prevé la participación de miembros de distintas partes del mundo. Y nosotros lo sabemos en Uruguay, porque Uruguay en definitiva se constituyó en el primer país no europeo en ser parte del convenio, o sea que esa internacionalización de esos valores y esa estructura del convenio también nos sentimos parte, ¿no?, porque parte un poco allí también. Y después hablar un poco del contenido, y perdón si me pasó un poquitito los 5 minutos, pero te prometo que va a ser más corto la siguiente intervención, ¿sí?, que está asociada a lo que es el contenido del convenio, ¿sí?, a su alcance, al tratamiento de los datos en el sector público y privado, un conjunto de obligaciones establecidas para las partes, a los principios, a los derechos, que son comunes. Recién hablaba Elizabeth Denham de la convergencia, ¿verdad?, de esos estándares comunes. Y en último lugar, y ya para darte ese cierre de lo que sería esta primera intervención, la referencia a la confianza que brinda el hecho de que este instrumento, o sea, no solo habilita el acceso a países de toda parte del mundo, sino que tiene instrumentos que permiten el examen de los estados que ingresan al ingreso y el examen también posterior del cumplimiento de los objetivos y de los cometidos que están establecidos y de los principios y de los derechos establecidos en el convenio. Entonces vemos así también que eso da confiabilidad al sistema. Entonces, más allá de eso, es un poco para complementar todas estas cuestiones que estaban comentando los colegas panelistas, ¿no? Particularmente hacerte una referencia, mientras vuelve Jean-Philippe, que debe estar con el mismo tema que yo, a las obligaciones de los Estados partes. El artículo 4 del convenio, por ejemplo, me gusta resaltarlo porque esto que estamos mencionando, esta cuestión de permanecer y de cumplir con los estándares y de colaborar con los procesos de examen que se realizan en el convenio, también me parece relevante destacar a los efectos, de brindar esa confiabilidad de la que estábamos hablando. Entonces, bienvenidos de regreso. Ya estamos en vivo otra vez.
Gracias por quedarse. Tuvimos algunos problemas, pero ya estamos de regreso y espero que haya creado más expectativa de lo que sobre lo que vamos a hablar ahora. Así que muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Jean-Philippe, ¿puede hablar, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Les voy a platicar sobre la Convención 108. El Convenio 108 es un convenio mundial, universal. Como lo saben, la Convención 108 fue firmada durante la firma de los Estados miembros en 1981. Aquí el intérprete se está disculpando, no escucho al señor Jean-Philippe Walter. Se ha cortado su sonido. No lo estoy escuchando. El intérprete se disculpa, no recibimos sonido por parte del señor Walter. Ya. Hasta el día la convención cuenta con 47 miembros, 8 miembros no europeos, México y Uruguay. Esta voluntad de apertura se fortaleció con la modernización de la Convención 108, que creó la Convención 108 Plus, que puede estar calificado como un instrumento internacional de protección de datos cuya extensión es universal, cuyo alcance es universal. Es un instrumento mundial Tenemos la voluntad de poder participar al convenio 108 más en el marco de su convenio estratégico. Independientemente de la adhesión a la convención, obtuvimos la posibilidad de tener una influencia importante fuera de los Estados miembros y partidos en las prerrogativas regionales y nacionales. Nuestros tres países están involucrados como observadores en los trabajos del TPD, que se ha vuelto un convenio mundial con 67 países en 6 continentes. El convenio de los comisionados a la protección de la privacidad en 2005 lanzó una llamada a Estados Unidos de crear un instrumento llamando a la adhesión a la Convención 108. La Convención 108 más, 108 Plus en el contexto actual, sigue siendo la única alternativa hasta la fecha, ya que me parece débil o ilusivo la probabilidad que un convenio mundial similar, basado exclusivamente con la adhesión recíproca, se pueda adaptar y ratificar en los Estados miembros de las Naciones Unidas o otra organización internacional. Ofrece una protección apropiada en la era digital y de la inteligencia artificial y permite a cada persona que pertenece a la jurisdicción adecuada que pueda beneficiar de la protección adecuada y reconocida por las agencias internacionales y la Unión Europea en particular, que reconoce los derechos humanos y libertades fundamentales, el derecho a la privacidad de cada uno de los ciudadanos, incluso el respeto de la dignidad humana y la autonomía personal. Estos valores fundamentales vinculados con la protección de datos son centrales en el debate respecto a la inteligencia artificial. Con las normas del convenio 108 que fija
las prerrogativas minimales pero altas aceptadas y cuya cada persona tendría que beneficiar en esta era numérica digital. Es una herramienta imprescindible que puede garantizar un nivel apropiado de protección a nivel mundial. La confianza de las personas del tratamiento de datos personales son imprescindibles a nivel público y privado para los gobiernos y los actores económicos. Esta confianza se basa a una relación apropiada y contribuye a que las empresas puedan funcionar e interactuar libremente respecto a las condiciones de importación y exportación de datos en una economía mundial muy interdependiente y cada vez más enfocada en los datos, y los estados partidos pueden desarrollarse en un entorno comercial y respetando los derechos humanos. El hecho de ser parte de la convención, uno de los elementos importantes que se tienen que considerar por la Unión Europea al momento de rendir una decisión, los estados y las organizaciones internacionales se comprometen en una cooperación mutua para garantizar el más alto nivel de protección de datos y una perfecta conformidad a las normas internacionales. Cada país o organización que adhiere a la Convención 108 Plus participa a un desarrollo multilateral y contribuyendo a mantener la libre circulación a nivel mundial. Thank you. Gracias, Jean-Philippe. Así que ahora quisiera darle la palabra a Alessandro y después vamos a hacer la pregunta que hice antes. Entonces, en el contexto de los desarrollos actuales de la información artificial, que vemos la complementariedad y las similitudes de la protección de datos y cómo se cruza esto con los desarrollos de la inteligencia artificial. Bueno, gracias, Veronique, por esta pregunta. Creo que hay una relación en términos de complementariedad entre con el tema del marco regulatorio futuro del Consejo de Europa, porque uno de los elementos básicos para las regulaciones de la inteligencia artificial es la calidad de los datos que no estén sesgados y que sean discriminatorios. Y por otro lado, también está la cuestión del enfoque en los riesgos y en un análisis de riesgos orientado a los derechos. Y estos dos elementos ya están contemplados dentro de la Convención 108. Entonces, podemos beneficiarnos de los elementos que tienen que ver con los datos sintéticos, con el problema de la descontextualización de los algoritmos, la descontextualización de los datos, la transparencia, la vigilancia de los algoritmos, la libertad de elección y las sugerencias que brindan las máquinas para tomar decisiones autónomas que no puedan estar influidas por las máquinas. Y también se pretende tener una solución alternativa a la forma en que podemos resolver los problemas sociales, no solamente con base en la inteligencia artificial. Y en este sentido, los lineamientos emitidos por la Convención 108 ya contienen estos elementos clave para la regulación. Y en la Convención 108 Plus se brinda ya un marco adecuado para
resolver estos problemas de procesamiento de datos, pero tenemos que admitir que cuando hablamos de los riesgos potenciales y del enfoque basado en riesgos en el contexto de la inteligencia artificial, hay algunas otras cosas relacionadas con el uso de los datos que pueden tener impactos no nada más en lo que se refiere a la protección de la información personal. Y el comité en el que trabajo en el Consejo de Europa tiene una perspectiva más amplia que incluye otros derechos y libertades, no nada más relativo a los datos personales, que es un escenario mucho más amplio y que señala la complementariedad que tienen estos dos temas. No vamos a reinventar todo, ni vamos a tener que hacer todo desde cero, sino que tenemos que inventar algo nuevo, que es la libertad que se ve afectada por la inteligencia artificial. Tenemos que tener un enfoque basado en riesgos y tenemos que buscar el elemento común entre el Consejo Europeo y la Unión Europea respecto de la gestión de riesgo que está al centro del nuevo marco de referencia. Entonces, hay algunas distinciones importantes que se tienen que hacer también. El Consejo Europeo considera que la evaluación de riesgo es una herramienta abierta para mitigar riesgos y de acuerdo con el enfoque tradicional de los derechos humanos. Pero, por otro lado, la Unión Europea tiene un enfoque un tanto distinto porque el riesgo ya está establecido en un nivel alto y los legisladores han dado una lista de casos de alto riesgo. Entonces, aquí ya no es importante hacer una evaluación de riesgo para determinar su nivel, sino solamente se emprenden acciones para mitigarlo. Yo creo que este enfoque es un tanto más crítico, aunque está en línea con algunos temas de política industrial, pero el Consejo Europeo tiene un enfoque que está más concentrado en las libertades fundamentales y abarca en Europa, del otro lado, en la Unión Europea, se abarcan más casos y más puntos de vista y puede resultar mejor en términos de su desempeño. Y en ambos casos, tanto el Consejo Europeo como la Unión Europea, no se sabe suficiente sobre modelos de evaluación de riesgo, porque todo está basado en el hecho de que sabemos que tenemos un riesgo, tenemos que identificarlo y tenemos que mitigarlo, pero no tenemos un modelo ni una metodología que se pueda seguir y yo creo que ese es el reto que tenemos ante nosotros. Gracias, Alessandro. Y ahora, Gonzalo, quisiera cederle la palabra y quisiera pedirle que nos brinde algunas perspectivas sobre la convergencia de la Convención 108 Plus con otras normas internacionales en el campo, particularmente en América Latina. Gracias. Veronique, por la pregunta. Estaba escuchando atentamente también lo que comentaba Alessandro, vinculado al alcance de la... disculpen, pero me escucho con un poco de eco de más. Denme un segundo, por favor. No sé si ustedes me escuchan bien ahí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Escuchaba lo que comentó Jean-Philippe, lo que comentaba Alessandro también sobre la importancia de las disposiciones establecidas en los convenios, el convenio 108, y yo pensaba también, justo ahora que estábamos hablando de América Latina, cuál es el desafío, ¿no? El convenio 108 en particular, para poder abrirse el mundo y contar con todas estas influencias de otros países que son partes del convenio, como para generar estas cuestiones de las sinergias, ¿no? Es importante decir la convergencia. Hoy hablaba Elizabeth Denham de los fundamentos de la convergencia, hablando de la colaboración y del punto medio, y deberíamos buscar una especie de convergencia sinérgica, ¿no? Más que convergencia, sinergia también sería los aspectos que tenemos que ver acá. Y eso lo vemos en América Latina también,
muchos documentos que han sido influidos por el convenio 108 original, ¿sí? Y ahora también por el convenio 108 Plus. Y quería hacer muy brevemente, por cuestión de tiempo, menciona a 3 cuestiones nada más. En cuanto a lo que son documentos, ¿sí? Generales, aquellos documentos que están asociados a la determinación de determinados estándares, por ejemplo, por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ¿sí? O a los nuevos principios del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, donde específicamente se refleja el aporte y la relevancia del convenio 108 y 108 Plus para la definición de determinados estándares que, si bien tienen una naturaleza distinta, también van a impactar en las legislaciones, porque son cuestiones que se promueven dentro de los países de América Latina para que ellos puedan reflejar en sus propias legislaciones nacionales. Más allá de la influencia del convenio 108 en las legislaciones nacionales, tanto directa como indirectamente. ¿Sí? Indirectamente, por ejemplo, les puedo decir que muchas de las previsiones actuales en materia de responsabilidad proactiva, aplicación de las normas, análisis de riesgo, que comentaba Alessandro, en Uruguay, por ejemplo, tienen un claro componente de estar fundadas en aspectos del convenio 108, ¿sí? Y eso indirectamente. Y directamente, por ejemplo, Uruguay ha aprobado también, yo hago un poco de propaganda a nuestro país, el convenio 108 Plus recientemente. Entonces también esa aprobación directa marca la influencia en América Latina. ¿Y dónde está esta influencia? ¿En qué temas? En la determinación, que esto también es muy importante a los efectos de lo que comentaba Alessandro en las cuestiones de inteligencia artificial, de los principios que regulan la materia, ¿no? Por supuesto que con la protección de datos no es lo único que tenemos que relevar en materia de los usos y las aplicaciones de inteligencia artificial, sí, pero sí es un aspecto relevante, ¿no? Y a veces está la cuestión de cómo puede legislarse en la materia, cuáles son las soluciones que tenemos que adoptar, y en un conjunto de principios robustos para nosotros y de la perspectiva uruguaya y creo que regional es fundamental. El otro aspecto vinculado a la convergencia que quería destacar, bueno, es un poco esa participación global de las distintas instituciones que estamos mencionando en otros ámbitos, ¿sí? La participación, por ejemplo, de la Red Iberoamericana en las reuniones del Comité Consultivo del Convenio 108 o del Comité Consultivo 108 de la Americana de Protección de Datos, también es un reflejo importante. Y por último, la cuestión de los distintos instrumentos o documentos que nacen de estas instituciones, ¿sí? Tanto de la red como de la OEA, como del convenio 108, porque nosotros hablamos del convenio, muchas veces hablamos de los estándares iberoamericanos de la red de protección de datos, pero nos olvidamos que hay muchos otros documentos que surgen en el seno de estas instituciones, guías, orientaciones y esas cuestiones que hacen a la materia, que se nutren también de todas estas experiencias, y que nos sirven para seguir generando estas sinergias que estaba comentando, ¿sí? Voy a dejar por acá y en todo caso después seguimos el debate más adelante. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Por último, Paul, te doy la palabra para que nos des tus puntos de vista sobre el efecto del marco legal del Consejo de Europa y cómo afecta tu práctica legal en el sector privado. Tú tienes la palabra. Gracias, Veronique. He estado trabajando mucho en demostración de cumplimiento o responsabilidad en los últimos años. Durante ese tiempo, he aprendido a apreciar un enfoque basado en un marco. Cada vez vemos el desarrollo de más disposiciones que son similares, ya sea el GPD, GDPR, la legislación en California y otros países latinoamericanos y ahora ya también en el sureste asiático. Muchas de estas leyes de protección de datos son la tercera o cuarta generación, están fincadas en el mismo principio. Si ves el convenio 108, ves que están ahí los mismos principios. In the past couple of months, that not only no solo hay que tener un enfoque basado en un marco, sino también un enfoque basado en el convenio 108 Plus, porque si tú desarrollas tu programa de privacidad de acuerdo con los elementos del convenio 108 Plus,
Lo puedes alinear con las disposiciones y las leyes de protección de datos de muchos países. Obviamente GDPR, pero cada vez más y más regiones están adoptando el convenio 108 y que han expresado interés de sumarse al convenio 108 Plus. De esa manera se pueden asegurar de que sus leyes de protección de datos también estén alineadas con esos estándares. Por supuesto, el cumplimiento nunca va a ser perfecto. Como una empresa del sector privado, con una comisión que está dirigida principalmente a gobiernos, siempre será tan solo un primer paso, pero creo que puede ser muy útil para muchas organizaciones porque les permitirá ahorrar tiempo. Ahora, cada vez que sale una nueva ley de protección de datos, en China, por ejemplo, o la nueva en Ruanda, todo el mundo se estresa, pero si tienes un marco que te permita adoptar el mismo enfoque, vas a actuar de la misma manera independientemente del caso. Las diferencias son los plazos y quizá algunos de los expertos que tienes que aportar, pero los pasos que tienes que dar internamente para satisfacer esa solicitud son los mismos. También los umbrales para reportar podrían ser diferentes, pero de todas maneras va internamente a ser un proceso similar. Creo que el convenio 108 más está demostrándole al mundo su fortaleza para convertirse en una norma global que mucha gente ha pedido. Y también hay quienes lo consideran como la base para un posible símil al Acuerdo de París. Quizá un par de comentarios acerca de los otros comentarios que hizo Alessandro. Estoy de acuerdo en gran medida con los comentarios que hacía. ¿Necesitamos más reglas para inteligencia artificial o es suficiente una mejor interpretación y más orientación? Creo que el deber del convenio 108 más es que sean neutros o neutrales en términos de la tecnología. Y siempre y cuando tomemos en cuenta que el resultado siempre debe estar enfocado en los derechos humanos y en respetar la dignidad humana y no solo respetar la privacidad de los datos, creo que esto va a ser suficiente durante algunos años antes de que empecemos a pensar en otro tipo de medidas. Gracias, Paul. Estoy muy consciente del tiempo que nos queda. Quisiera plantear una última pregunta a cada uno de ustedes. Les pido que sean concisos, que vayan directo al punto. Felipe, voy a empezar contigo. Quisiera preguntarte cuál crees que deberían ser las prioridades y cuáles son los retos principales para el Consejo de Europa en los próximos años. Creo que el principal desafío del Consejo de Europa, bueno, son muchos, ¿no? La inteligencia artificial obviamente es el primero. Concuerdo con lo que dijo Alessandro, la Convención 108 respecto a la protección de los datos es suficiente para regular los sistemas de protección respecto a la inteligencia artificial y obviamente es necesario especificar algunos principios, pero no se tiene que reconsiderar el nivel. Pero creo que la prioridad absoluta para el Consejo de Europa es llegar en obtener un número de ratificaciones suficientes de la Convención 108 Plus, ya que el mecanismo es algo complicado, pero necesitaríamos que los 38 Estados partidos adhieren, acepten el convenio para que la Convención para que entre en poder. Creo que será de ahí al 2023. Creo y espero que sea 2023 para que podamos implementar los mecanismos que se planean en la convención, que sean los mecanismos de acompañamiento, de evaluación, de legislación en los estados partidos y también implementar mecanismos de cooperación planeados en la convención, ya que las autoridades de protección de datos deben de cooperar juntos y actuar
conjuntamente cuando se trata de un problema transfronterizo. Eso es una innovación fundamental que está en la Convención 108 Plus, y esto corresponde a lo que se dijo en la Unión Europea respecto a la creación de una academia de protección de datos que sería un puente entre la Unión Europea y las otras autoridades fuera de la Unión Europea. Creo que el Consejo de la Unión Europea ya anticipó esto y creo que es importante implementarlo. Gracias, Jean-Philippe. Tengo una pregunta más para Alessandro, específicamente en relación de la necesidad de contar con un comité ad hoc para inteligencia artificial. Me preguntaba si hay un acuerdo en común entre un grupo muy diverso de países que forman parte de este comité en torno a la necesidad de partir de normas éticas para adoptar un marco legal vinculante. Esta es la pregunta del $1.000.000, del €1.000.000, porque obviamente hay diferentes tipos de países, diferentes tipos de posturas. Esto fue lo más interesante del debate actual. Hemos pasado este año y medio debatiendo. Creo que está quedando muy clara la intención de tener un instrumento que sea vinculante. Por supuesto, complementado por algún instrumento no vinculante. La idea es que haya algunos principios de alto nivel y algunos elementos fundamentales en el instrumento vinculante y que haya toda una gama de mecanismos que puedan complementarlo. El elemento fundamental del instrumento vinculante son los factores de riesgo y los matices de las disposiciones existentes en torno a inteligencia artificial. Creo que ese es el futuro que espero que adopte el Consejo a finales de este año y el Comité de Ministros el próximo año. El año que viene será un momento muy importante para concretar el documento y espero tener ya un panorama más claro de la normatividad para ese momento. Gracias, Alejandro. Tengo una pregunta para ti, que es, ¿qué es lo que esperas y qué consideras que necesitamos en relación con el trabajo del Consejo de Europa en los próximos años, en tu contexto en particular? No te escuché, Verónica, la pregunta era para mí. Answer. Oh, sure. Of course. Sí, con mucho gusto. ¿Qué es lo que esperas en relación con el Consejo, la labor del Consejo de Europa en los próximos 5 años en el contexto de la actividad que tú desarrollas? Sí, no había escuchado la pregunta, discúlpame. Gracias. Creo que el objetivo que esperamos para estos próximos años en el contexto del trabajo nuestro es seguir colaborando, creo, con el Consejo de Europa, con el Comité del Convenio 108, en brindar las perspectivas de otras regiones para apoyar esta internacionalización del convenio, sobre nutrirnos también de muchos de los trabajos del convenio, cosas que ya se están viendo, como yo te decía, en la legislación nacional, en los documentos que nosotros podemos elaborar, poder trabajar en conjunto con el Consejo de Europa para nutrirnos de su perspectiva y nosotros brindar nuestra perspectiva. Muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta para Paul.
¿cómo consideras que el convenio 108 Plus va a contribuir? ¿Crees que habrá algo específico en términos de contribuir al cumplimiento mundial en el sector privado? Sí, yo creo que el principal tema que enfrentan, que les inquieta a muchas empresas del sector privado son las transferencias de datos internacionales. Ese es un tema en el que el convenio 108 definitivamente va a poder contribuir, y definitivamente la variante 108 Plus, porque también contempla aspectos de seguridad nacional. Yo diría que entre más países adopten, firmen y ratifiquen el convenio 108 e implementen y respeten sus disposiciones, mejor van a favorecer los flujos de datos internacionales. También gracias a las disposiciones del convenio 108 Plus, que deben ser respetadas por los países y los Estados miembros de la Comisión del convenio, especialmente en términos de flujos de datos internacionales, tengo grandes esperanzas para el convenio 108 Plus. Muchas gracias, Paul. Gracias por sus respuestas tan concisas. Tenemos quizá un minuto para tomar una pregunta del público. La puedo dirigir a Jean-Philippe o a Alessandro o a ambos. ¿Hay alguna iniciativa concreta del TPD para adoptar el convenio 108 en el momento de la implementación por parte de los estados en la segunda edición del protocolo? Jean-Philippe. Jean-Philippe. No hay nada concreto por ahora, pero todavía no hay suficientes estados que la ratificaron para que entrara en vigor, pero estamos implementando todo para que estos estados la ratifiquen. Obviamente eso depende mucho de la voluntad de los países, y me aprovecho ahí para llamar a las autoridades de protección de datos de los estados miembros a que actúen activamente ante las autoridades para favorecer y acelerar el proceso de ratificación, y lanzo una llamada a la GPA para que contribuya y se compromete para que el convenio sea ratificado por suficientes estados para que entre en acción y entre en vigor. Y luego los mecanismos de implementación van a permitir que podamos probar las intervenciones y que podamos seguir desarrollando las herramientas para facilitar la aplicación del convenio con un aspecto interpretativo, ya como lo hemos hecho con los alineamientos sobre la IA, y lo seguimos haciendo con otras herramientas que se están desarrollando adentro del comité. Muchas gracias, Jean-Philippe. Estoy muy consciente de que se nos ha agotado el tiempo que teníamos asignado. Quería agradecerles a todos por su participación, por las valiosas aportaciones y por los aspectos tan interesantes que han planteado a lo largo de este panel, principalmente la importancia que tiene el convenio 108 más, no solo intrínsecamente como un instrumento, sino los otros fines que fomenta, que son la cooperación y el efecto que tiene en la demostración de cumplimiento mundial, aún en el contexto del sector privado. También hemos entendido más claramente las diferencias y la complementariedad con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y también hemos podido abordar con visión de futuro los retos que anticipamos y que nos depara el futuro. Estoy segura de que tendremos más paneles como este en un futuro, y que habrá más acontecimientos, más desarrollos que
compartir en un futuro. Todo esto es una obra inconclusa. Les agradezco mucho a los participantes, a los panelistas, su paciencia por las dificultades técnicas y estamos ansiosos por seguir hablando sobre este tema en un futuro con ustedes. Ojalá que sea en persona en el próximo evento. Gracias.